Bueno, buenas noches para todos. Nosotros siempre grabamos de noche. Hoy no tenemos a Cecilia, pues le operaron las hemorroides. Dios mío. Es verdad. Pero lo tenías que decir. Ah, Si no, no eres tú. es que para que sepan que la que nos falta, la chiquitica que nos falta, que ella es la que nos abre el programa, no está porque no se puede sentar. Necesitaría como la vaina esa redonda donde uno posa el culo y le queda en el aire. Para que no, para poder estar y no quiso estar, pero ella es muy presumida, ella es muy coqueta y entonces, imagínate, Imagínate ese reloj. se arregló el culo. Imagínate tú, tú se lo dijiste, ¿para qué coño te vas a arreglar el culo? ¿Quién te lo va a ver? Pero ella se quiso arreglar el culo. Pues le preguntamos, ¿te duele? ¿Y qué dijo Que ella? no, que no le dolía, pero ni que la se veía molestaba, feo. pero... Y Ada le pregunta, ¿y cómo es que tú te ves el culo? ¿Cómo es que tú te lo ves feo? Bueno, Pero bueno. tenés ganas de verse. Pero sí, falta ella. Me imagino que para la semana que viene, si Sí, tiene el ya culo bien. bien, Sí, entonces, ya se incorporará. pues la mandaron a tomar laxante para que cagara diarreíta. Ya. Sí, no, en serio, porque que si bota un monstruo duro, le vuelve a romper los Se le puntos. rompe el... Entonces, no la tendremos la semana que viene tampoco. Ahora, bueno, entrando en lo serio. Lo serio es, hoy vamos a hablar un poquito de el conflicto de Ucrania y Rusia y el de Palestina con Israel, que a la final es geopolítica. Eso es todo. Okay. Eso es todo lo que es, ¿no? Por ahí hay quienes dicen que la verdadera política es la geopolítica y la política interna es solo administrativa. Yo creo que es así. Cuéntame, Ada. ¿Yo? Que Sí, te cuente. cuéntame, en el conflicto entre Palestina y Rusia. No, Palestina e Israel. Ah, sí, porque si Palestina y Rusia, Ya ahí ahí sí sí, nos sí, acabamos. porque eso es del tamaño de Jayalía, Palestina, ¿no? O sea, que si se Ya meten con ahí los rusos, sí. aunque No quedaría uno. tú sabes que los rusos, siempre han apoyado a los palestinos, ¿no? De hecho, eh, antes de la última votación que hubo en las Naciones Unidas, que hay un montón de países, creo que 140 y pico, que quieren volver a Palestina un país, solo hay 9 países que reconocen a Palestina como un país, como un estado soberano. Y entre esos países está Bulgaria, Malta, Chipre, pero todos esos países que reconocen a Palestina como un estado, que son 9, nada más 9, ¿ok? La reconocieron en 1900, no quiero decir fecha, pues van a decir el ignorante pero es por ahí por 1988, por ahí, por los 80, sí, es por los 80, por los 88, y todos los que lo reconocieron, Eslovenia también es uno de esos países que lo reconoce, pero lo reconocen porque eran países satélites de la antigua Unión Soviética, que ellos, por supuesto, por llevarle la contraria, es geopolítica, ¿no? Es por llevarle la contraria a Estados Unidos y a los países capitalistas o democráticos en Europa, eh, le reconocen a Palestina porque esa es la forma de que ellos pueden sacar a Israel del paso. Sí, Que pero yo creo que esa es la única razón, por llevarle la contraria a Estados Unidos. no es Ay, llevarle la contraria, es geopolítica. O sea, la forma de que tú puedes tener un sí, aliado es como un espía en geopolítica, ¿no? Entonces, la forma como tú puedes estar en ese territorio y más o menos mantener control. Y si tienes que invadir o declarar una guerra, que te den puerto, que tengas acceso, siempre tienes que tener un país aliado. Y entre el mundo árabe, antiguamente era muy jodido. Tenías que tener a alguien que te pudiera abrir las puertas a ese territorio. Y era Israel. sí, pero lo que te quiero decir es eso. O sea, obviamente hay una razón sólida para hacerlo, pero que no creo que haya, o sea, que sea algo más que eso por lo que los rusos estén apoyando a Palestina. Es porque al final directamente ellos tienen un interés. Sí, geopolítica, lo que te estoy Exacto. diciendo. O sea, es bloquearle el acceso a los que tienen una ideología políticamente hablando diferente, que viene siendo Europa del Este y Estados Unidos. Es la forma como lo bloquean, ¿no? No, por ahí no puedes tener puente de acceso, eso es lo que es Israel, el puente de acceso hacia el Medio Oriente. Bueno, eso es lo que creo yo, pues capaz que un historiador me escuche y dice, este tipo es un animal, pero lo invitamos a que venga, si hay un historiador que nos pueda aclarar mejor la huevona esta. Eh, por si tenemos nuestros oyentes que les interesa, les impartan cultura, porque cultura, hablando huevonada, queremos informar a la gente e impartir cultura, esa es la verdad.
Sí, bueno, el conflicto con Palestina e Israel, realmente yo lo que creo es que o sea, sí era necesario tocarlo. Mi propia hija de 11 años, el otro día estábamos en el carro y me dice, cada vez que abro cualquier cosa que abra en YouTube, cada vez que va a los medios, lo que me sale es alguna propaganda o algo de la guerra de Palestina e Israel, y obviamente a favor de Palestina. Mm. Y no es que uno sea insensible, o sea, porque quizás los que nos están oyendo, pero ella como niña, o sea, se siente como que invadida constantemente con ese tema, ¿no? Con el tema de la guerra. Es triste la masacre que hay ahora mismo en Palestina. Es triste ver las imágenes de los niños, de los seres humanos en sentido general. O sea, cada vez que hay una guerra, yo pienso que las consecuencias de la guerra, sea cual sea la razón, siempre son tristes. Ahora, ¿quién tiene la razón en ese conflicto? Está difícil al menos para mí, está No, difícil de sí, determinar. sí es complicado, sí es complicado. Si hay alguna razón, es porque también puede ser eso. A lo mejor no hay nadie con razón. Ahí es un poquito para mí, ¿no? Siempre es mi punto de vista, siempre es lo que yo humildemente creo e interpreto. Humildemente. Sí, Sí, porque humildemente. la humildad es tu mayor característica. No, bueno, pero humildemente. Es una expresión, una Como interpretación expresión, humildemente. como Claro, no expresión. interpretación, no una expresión. Ok, como Este, expresión está bien. la que se quiere expresar bien es Cecilia, que se fue a arreglar el culo. Ella sí se quiere expresar bien, ¿verdad? Pero bueno, mira, yo creo que sí, es un poquito más complicado decir quién tiene la razón entre la parte de Israel y Palestina, que por ejemplo, mezclando los dos conflictos bélicos, ¿no? Que es geopolítica ahora mismo, que Ucrania-Rusia. Porque si nos vamos hacia la parte de Europa, el conflicto entre Ucrania y Rusia, a mí no me importa lo que digan la gente, a mí me pueden odiar, pero ¿quién tiene la razón? Los rusos. Los rusos son Tú los que tienes, tienen la razón. ¿Okay? Después tú puedes querer, porque tú odias a los rusos y odias el comunismo, que ellos pierdan la guerra. Tal vez hasta yo me uno con ellos. Tal vez yo también quiero que pierdan la guerra. ¿Okay? Pero si tienes que darle la razón a alguien, o sea, eres la justicia, ¿no? Así, con la venda en los ojos y de qué lado pesa más. No importa quién ha sido hijo de puta a través de la historia, no importa quién es el opresor a través de la historia, resulta ser que cuando cae la Unión Soviética, los tratados y los acuerdos que se firman eran de no expansión. De hecho, hay un libro, eh, no me acuerdo ahora bien el nombre, del que era el secretario de Estados Unidos, que es uno de los que hizo la negociación para que tumbaran el muro, que James algo, ahora lo buscamos, ahora si quieres búscalo ahí, quién era el hombre. Él y el alemán, el canciller alemán, entre ellos dos, entre las muchas promesas que hicieron para permitir que se tumbara el muro de Berlín y se abriera de una vez Occidente hacia el Oriente, una de las promesas que hay es hasta un libro que existe, es que se dice ni un centímetro hacia el este, ni presencia de las tropas militares. Es decir, los miembros de la OTAN, que en ese entonces eran 13 nada más, los miembros de la OTAN, conjunto con Estados Unidos, le prometen a Gorbachev, en ese momento era creo que el primer ministro de la antigua Unión Soviética, que si se tumba el muro de Berlín, no hay como un pacto de no expansión ni de presencia militar, ni de ellos hacia el este, y se pedía lo mismo, ¿no? Porque eran cuestiones ideológicas, ni de la antigua Unión Soviética avanzara hacia el oeste. Dime. No, porque estaba tratando de buscar. Entonces, una vez que se cae el bloque soviético, tumban el muro de Berlín, hasta el sol de hoy, que habían 13 países que eran miembros de la OTAN, hoy hay 30. Han ido Son incrementándose lo casi el primero, doble y claro, es que el primero que metieron fue a Polonia. Después de Polonia metieron a los países bálticos, que metieron a ¿cómo es que se llama?
Lituania. No, Lituania, Lituania. Eslovaquia, Eslovenia y todos esos países los fueron anexando, todos los países bálticos, y cada vez van y van más. Cuando ellos quieren anexar a Kiev, que es la capital de Ucrania, ¿ok? A la OTAN, ellos están expandiéndose militarmente. Pues nadie le dice a Ucrania que no pueden pertenecer a la Unión Europea, que es una cuestión económica. Pero una vez que tú te haces miembro de la OTAN, ya eso es una unión que es el Tratado del Atlántico Norte, que es bélica. O sea, ahí es que si tú te metes con uno, te metiste con todo. Antes te metías con tres, ahora te metes con 30. Ok, si te metes con uno. Y por supuesto que nadie se debería meter con nadie. Pero ¿y si es al revés, que es como lo ven los rusos? Pues tú no te puedes poner nada más en el zapato de Ucrania, no te puedes poner nada más en el zapato de los miembros de la OTAN. Te tienes que también poner en el zapato de los rusos. Tú dices que no, nosotros cada vez somos más, pero nosotros somos una fuerza de paz. Pero tal vez los rusos no te ven como una fuerza de paz, porque tal vez para ti la No, pero fuerza de ellos paz, lo ven como una invasión. O sea, al final, claro, o sea, una amenaza. Es una una amenaza, amenaza. Es que es lo que yo sí. siempre pongo de ejemplo. Pasó Es que una te estás vez. sitiando. Claro, y es que pasó una vez cuando la Unión Soviética llevaba los famosos misiles a Cuba. Se formó el escándalo por la Tercera Guerra Mundial, se hizo el tratado este que les deja a ustedes que vengan acá con, creo que pie seco, pie mojado, no sé, pues la cubana eres tú. Pero, pero eso fue terrible cuando venía la crisis de los misiles. Sí, la crisis de octubre. Y es lo que yo digo, actualmente, hoy, si Rusia hace con López Obrador, que es el presidente de México, un acuerdo y un tratado para montar una base militar con alcance nuclear en Chihuahua, México. No, Estados Unidos Los se lo permite. americanos acaban con los mexicanos, no queda un mexicano, no queda ¿cómo se llaman ellos? Apache, no queda un apache, no queda un azteca más, no queda un azteca. No queda ninguno. ¿Tú crees que los americanos van a permitir que tú les montes una base nuclear o le montes? No, en México, ahí al lado, en la frontera, en Chihuahua, ¿no? No, Baja no, California, ellos no. no van a, o sea, ese peligro no lo van a No. correr. Y entonces es lo mismo. Es lo mismo. Ellos han traicionado el pacto. Lamentablemente, yo amo a los Estados Unidos. Si a mí me toca un conflicto entre Estados Unidos y Rusia y así con 50 años yo tengo que ir a matarme contra los rusos, aún sabiendo que ellos tienen la razón, pues yo me voy con los americanos, pues yo amo este país y yo defiendo este país y aunque estén equivocados yo le doy la razón. Pero la razón, aunque yo En pueda, este conflicto. sí, en este conflicto para mí la tienen los rusos, aunque yo pueda querer que pierdan, la razón la tienen ellos. Sí, es que es lo que te decía, en ese tipo de conflictos bélicos, lo que pasa es que uno a veces se pierde el horizonte, porque lo que no se está de acuerdo, o sea, te estoy hablando en la opinión, No le des más el sí, ya me micrófono. di cuenta, en la opinión popular, no, o sea, las personas lo que pueden no estar de acuerdo o ven inverosímil es que se tenga que llegar a esas consecuencias o que se estén perdiendo vidas humanas. Los medios lo que hacen constantemente es reflejarte cómo está sufriendo la persona como ser humano para sensibilizar a todo el mundo. Y yo puedo entender que eso, o sea, yo como... Pero en Palestina, porque de Rusia ya no hablan nada, No, porque de Rusia Rusia se ya no está hablan tragando nada porque eso Ucrania. también es... Claro, y este es el problema, los niños en Ucrania también se mueren, en Ucrania también están desbaratando los edificios, pero como toda la OTAN, pues la gente piensa que las armas de los rusos son de juguete y que los rusos no tienen poderío militar. Y lo que pasa es esto, que Estados Unidos y la OTAN le han dado todo, de todo. Y cada vez que hablan de los millones y billones de dólares que le da la Unión Europea y los Estados Unidos a Ucrania, es mentira que le da billetes, no les da una monedita encima de otro, ellos le dan armamento, o sea, todo eso es en armamento, ayuda a armamento. Claro, hay un montón de dinero que yo me imagino que se va por un tubo, que se lo agarran todos ellos, que es la corrupción y las comisiones, pero apartando eso, lo que le dan es armamento. Ahí se están probando todas las armas que están haciendo todos los países del primer mundo, tanto Europa como Estados Unidos, y los que tiene Rusia, que también está probando unos cuantos que son Tú de dices a Irán. Ucrania que le están dando Ajá, eso. perdón, a Ucrania. Y ahí todo el mundo está probando. Y esto es lo que pasa. Todos los países productores de armas de la OTAN probando su armamento contra Rusia en Ucrania. Y Rusia probando todo su nuevo armamento ahí. Y quien está ganando son los rusos. Por eso yo tengo una teoría de conspiración. Yo siempre tengo una. Siempre tengo una. Una. Yo siempre tengo una teoría de conspiración. Por cada hecho. Claro, yo tengo muchísimas teorías de conspiración, pero en esto tengo una En teoría de esto tienes conspiración. una. Ok. Fíjate que yo creo
esto es lo que yo creo, ¿no? Que el conflicto entre Palestina e Israel fue provocado, ¿ok? Por las élites que gobiernan el mundo, que son por supuesto los que están entre Estados Unidos y Europa, ¿ok? Para distraer la pérdida que ellos tienen en la guerra entre Ucrania y Rusia. Porque todos los países que están el mundo entero está prácticamente con Ucrania y están peleando contra Rusia y no pueden con los rusos. Los rusos cada vez avanzan más y por eso tú ves menos noticias. Pero si fuera al revés, que Rusia, que Estuvieran Ucrania, sonando en todas las emisoras. sí, que tienen la contraofensiva y los están arrodillando, eso estuviera, nadie hablara de los 50 musulmanitos estos que están sin pie en Palestina. Nadie hablará de ellos porque no les interesa. Entonces, esto yo creo que es en mi teoría de conspiración lo que pasa, ¿no? Agarraron, porque fíjate, Palestina se divide en dos, o creo que en tres, pero hay dos sectores, ¿no? Está la parte de Cisjordania, ¿ok? Que ahí siempre hay conflicto, pero no es la franja de Gaza, que están separados. Uno está en una esquina pegado que hace frontera con Egipto. De hecho, Gaza era Egipto y lo perdieron en 1948-49. Apenas Israel lo volvieron un país que todos los países de alrededor los atacaron porque querían acabar con el Estado israelí. Y como Israel se los tragó en esa guerra, se fueron agarrando unos países. Ellos tuvieron varias guerras. En una de esas guerras, creo no, que fue la segunda, no sé, o la tercera, ellos se agarraron ese pedazo que era de Egipto, Gaza, y se lo anexaron a ellos, y la parte de Cisjordania era de Jordania, y se la anexaron también a ellos. Israel, sí. Y ahí siempre estuvieron los palestinos, pero los palestinos no eran un país, palestinos son una región que si naces, es como que si tú eres venezolano y naciste en Maracaibo, tú eres maracucho, pero no es que era un país. Y ellos el pasaporte que tenían es porque después de que, es que yo me extiendo y yo creo que hay mucha información y la gente ya no sabe ni lo que estoy hablando, pero bueno, al principio, No, es que depende del tema, ¿entiendes? Hay temas que a ti te gustan y te apasionan y lo que no dejas hablar a nadie, pero aquí nomás te escuchamos. pero para culturizarte, porque Sí. tú sabías, por ejemplo, déjame explicarte para que tú veas los orígenes de todo. Tú sabías, por ejemplo, que ese territorio una vez fue del Imperio Otomán, o sea que nos estamos yendo bien atrás, cuando todavía existía el Imperio Romano, que el Imperio Romano tenía el nuevo Imperio Romano que era Constantinopla. O sea, mira lo atrás que estamos llegando. Es al final del Imperio Romano, pero todavía es el Imperio Romano cuando la época de Constantinopla, que era el Imperio Bizantino. Los otomán ganan y acaban con el Imperio Romano, ¿ok? Y se agarran todo ese sector, que es donde está Israel y donde está todo eso. El Imperio Otomán dura un montón de tiempo. El Imperio Otomán cae y después de la Primera Guerra Mundial, entran el Imperio Británico, entran los británicos, ¿ok? Y se apoderan de esa región. La convierten en Israel. No, ellos la manejan de forma administrativa. Cuando ellos la manejan de forma administrativa y la tienen tomada, pues la tienen tomada, ellos hacen la promesa de que ellos van a devolver las tierras, porque la idea de ellos, si tú te ves, hay una película famosísima que es Sí, hasta pero un libro. instituyen Israel ahí en ese momento a los británicos. Sí, ellos le habían prometido a los judíos que le iban a un terreno, le iban a devolver las tierras y iban a formar el Estado de Israel y lo hicieron y cumplieron con la promesa. Pero ellos tienen el mismo problema que tuvieron con África. Ese es el problema de los europeos, ¿no? Que ellos querían, y tienes lo que te digo, hay un libro y está la película de Lawrence de Arabia. Ese tipo era un militar y era un geólogo también. Él lo que quería era, ellos lo que pretendían, ¿no? Porque no era él, es todos los europeos de las élites europeas, ellos lo que querían era volver todo eso un solo país árabe. Sí, lo que pasa es cuando te lo subrayé es porque yo creo que a partir de ahí es que es el gran problema con los palestinos y los israelitas, porque yo puedo entender, o sea, lo entiendo, que los palestinos siempre han estado ahí, o sea, cuando te hablo de los palestinos es las personas, ¿no? Generaciones y generaciones siempre han estado ahí. Lo que pasa es que no los han reconocido por ninguna, o sea, ni los han reconocido ni han podido ganarse la tierra. O sea, un Estado, para ser un Estado, no solamente tiene que tener el territorio, no solamente tiene que tener a las personas, sino que tiene que tener un reconocimiento político, un Lo reconocen reconocimiento. 9 países.
Sí, pero no lo pero te digo, históricamente lo reconocen 9 países, pero no el resto. Y Por hace eso falta no es que un país. no es un país. Pero es que te estoy diciendo, ellos siempre existieron, Sí, pero pero como que Palestina, no tampoco, como un pero país. tampoco lo han tenido ni tan siquiera en un inicio. O sea, no es que ellos puedan, no es que se pueda demostrar. Es lamentable, fíjate. Yo no estoy diciendo que no los puedan terminar de reconocer, pero lo más jodido que yo veo con el tema de Palestina es que ellos no tienen que, yo siempre todo lo llevo al final a derecho de alguna manera, ¿no? Tú O eres sea, abogado. no tienen no tienen un título, no tienen el título que puedan demostrar que mira, en este momento, en el día cero, nosotros éramos, ¿no? Y a mí me lo arrebataron. Incluso, aunque tuvieran ese título, habría que ver entonces que esa manera me está molestando. Evidentemente no lo como de bien y me está molestando cuando hablo porque soy cubana y gesticulo. Bueno, la idea es que tú dices que La ellos... idea que yo digo es, ya me acordé. Y cállate, ya me acordé. Ok, La idea ok. que yo digo es que es muy difícil para ellos alegar un derecho, o sea, porque el derecho lo puedes tener desde el punto de vista moral, por decirlo de alguna forma, porque al final si vamos o sea, a los que son religiosos, yo sé que no todo el mundo cree en la Biblia, pero a los que son religiosos podemos a ellos remontarlo. O sea, siempre, históricamente se ha reconocido que el pueblo de Palestina desciende de los filisteos. No, Y, ¿sí? no, eso es lo que te dicen los palestinos. Pero los filisteos los acabaron, está en la Biblia. Si nos vamos ahí a la parte teológica, a los filisteos los acabaron. Un genocidio, exterminio total. Sí, no, o sea, a los judíos también le hicieron un genocidio y al No, no, final no no, a fue los judíos, total. a los O judíos le sea, yo no creo trataron de que hacer un total, yo no genocidio. creo que total sea nada. Hay gente ahí, y si hay personas ahí, o sea, esas personas no vinieron de ningún lugar. O sea, está demostrado que hay personas ahí que han y se han ido reproduciendo, reproduciendo, reproduciendo. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Evolucionaron como el mono, de filisteos a palestinos? Bueno, pero con que haya quedado uno o dos filisteos es suficiente Y para que se volvieron siguieran. palestinos. Se les cambió el nombre, sí, eso puede pasar. ¿Sí? Dame ejemplo. En mi cultura. Culturízame a mí y a la audiencia. Bueno, yo no, o sea, te voy a dar el ejemplo de lo que yo pienso. En Cuba se exterminaron los indios, pero no quiere decir que no haya quedado un solo indio. Yo no conozco indios cubanos. Porque tú Negro no has que ido jode. a Baracoa, pero si tú vas a Baracoa encuentras indios cubanos. Y Así. descendientes, no, Porque no yo en hay porque Venezuela tengo. nosotros no hay. Yo en No, porque Venezuela ustedes no tengo. evolucionaron, cada quien tiene un nivel. Hay niveles y niveles. ¿Entiendes? Pero hay los que logran mezclarse bien y mejoramos la raza, como los cubanos, que todo lo mejoramos. Mejoramos a los negros, mejoramos a los indios. Esto quedó grabado. Ella dice que los autóctonos de América son especies es que son subespecies. Sí, tienen que ser sus especies porque se murieron apenas eran los españoles. El primer catarro los desapareció. Entonces, bueno, nosotros... Bueno, no vayas a México, ¿viste? No vayas a Cancún. No, pero esos son fuertes. Yo estoy hablando de los cubanos, de los indios cubanos. Ah, ok. Yo estoy hablando de los indios cubanos, que nosotros sí supimos mezclarnos. O sea, esos indios cubanos, pero yo no... O sea, en ese momento no era Cuba. Por tanto, está mal que yo hable de indios cubanos, pero espero que todo el mundo me entienda. O sea, los que Te estaban entiendo, ahí te entiendo. no eran Cuba. Y No, el o que sea, no te entiende, que aprenda. a tomar por el culo. Que aprenda. Ya tú me sacas. No, que te estoy defendiendo, coño. O sea, uno no te puede ni defender. Bueno, lo que te quiero decir es que tú no puedes decir que no hay ningún, o sea, al final en Cuba la descendencia, el cubano tiene una descendencia indígena, que son los que son ahí, y si tú haces prueba de ADN, hay mucha gente que le va a salir ese poquito indígena cubano. Y entonces, ¿qué tú me vas a decir? Que porque al final no tenemos ni una sola comunidad con nombre, no salimos de los indios. O sea, porque es lo que me estás diciendo de los Sí, no, filisteos. es Tú lo no que te tienes estoy cómo... diciendo. Sí, es lo que te estoy diciendo. No, pero Porque eso lo que está pasa, mal. no está mal. Lo que pasa es que ese es el problema de los comunistas, ¿no? Y tú tienes ¿Qué me vas a mucho. decir que confundo con la verdad? Ahí, porque lo que pasa es que los indios de Cuba le decían taínos o los llamaban taínos o su raza era taíno, no sé muy bien cómo es la cuestión, pero eran los taínos, eran los indios taínos, ¿no? Si algún indio queda de eso, sigue siendo un taíno. No es que era un filisteo y se volvió taíno. Si hay alguno de esos indios taínos que se mezcló con un español, ¿ok? Discúlpeme, pero tengo que mirar. Entonces es un mestizo.
Bueno, yo no comparto esa idea. ¿Y Yo sé lo que tú me estás tratando Pero de yo no sé explicar. cómo tú no vas a compartir esa idea si la idea que yo te estoy diciendo no es una idea, es un hecho. Ok, pero yo sé lo que tú me estás tratando de explicar. Yo Que no te al lo estoy final van... tratando de explicar, yo te lo estoy diciendo. Tú lo escuchas y lo aplicas. No, porque es que porque tú vas a decir, o sea, si tú te mezclas, pero tú tienes una descendencia. Entonces tú eres Sí, producto de una descendencia, tú sí, tuviste algo adelante. sí. Que nos podemos, eso es como la materia, no desaparece, se modificó. Ah, no fuimos a la ciencia, de la geopolítica a la ciencia. No, Está pero bueno. se modificó, o Claro, sea, no es que se desaparece. Se desaparece el día claro. hasta que tú revises el ADN y que no quede ninguno. Entonces, a partir de ahí tú puedes decir, bueno, a partir de ahí esto desapareció. Se extinguió, pues, porque ya no queda vestigio de esa descendencia. O sea, no queda vestigio de donde tú saliste. Bueno, yo te voy a ayudar un poquito. Yo lo que pensaba es que tú sabías, pero yo te voy a ayudar un poquito. O sea, la respuesta para que no entráramos en toda esta discusión cuando yo te dije, dame un ejemplo, tú podías haberme dicho, mira, ahí mismo en el Medio Oriente, ¿ok? Los antiguos persas hoy en día son iraníes. Ya, me mataste. Ah, no, pero eso no me lo sabía. Ah. Pero para entrar en la discusión hasta donde llegabas estuvo bueno, ofendiste a los indios, ofendiste a... Yo no ofendí a nadie. Bueno, eso está grabado. Bueno, pero no sé, la gente No, son muy sensibles, pero... no tienen que ser sensibles. Es verdad que no tienen que ser sensibles. Tú no lo dijiste con intención de ofender. El que se ofendió, se ofendió. Se ofendió. Eso es las cosas como son. O sea, la mayoría de los europeos, yo he estado en Europa. Tú te vas mucho por la tangente, porque al final lo importante ahí era que no tenían cómo simplemente probar. No O me sea, dejaste hablar mal de los europeos, está bien. Ya que tú hablaste mal de los indios, yo así, blanquito y todo, los defiendo, ¿viste? Pues yo soy venezolano. ya entiendo. Sí, yo sí. Sí, defiendes la flecha. Pero yo tengo plumas en la cabeza y un 4 en el corazón. ¿Qué te En la pasa? cabeza nada más, ¿no? Las plumas. Sí, Menos no. mal. Ahora se metió con los maricos también. ¿Ah? Que tienen plumas en el culo. Pero no estábamos hablando de geopolítica. Este podcast está bien, técnico. Esto está bien. Esto puede salir al aire así. Ok. Esta no se me va. No. Stripper. Ya, chico. Bueno, nada, sigue, porque contigo no se puede hablar hoy. No, sí, es que yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que sí es seguro, que era lo que yo estaba diciendo antes de todo, es que ellos llegaron hasta tener un pasaporte, que un pasaporte es uno de los documentos que te identifica como país, pero cuando ellos tuvieron el pasaporte, ellos tenían un pasaporte cuando era controlado por los británicos, que era una administración británica, donde ellos tenían un pasaporte británico que abajo decía Palestina, perdón, era para poder identificar que ellos pertenecían a la Unión, a Gran Bretaña, pero eran de Palestina, no eran británicos ni de, ¿cómo se llama? Ni de Irlanda, ni, porque en ese entonces era Gran Bretaña más Irlanda, el reino de Gran Bretaña más Irlanda, hasta que Irlanda se separa, ¿no? Y queda nada más Irlanda del Norte, parte de Gran Bretaña. Y todo lo que es Gran Bretaña, que incluye Escocia. Y tenían ese pasaporte, pero a la final el pasaporte era británico, con la salvedad que te especificaba de dónde eres, es como de dónde venías, es como que si los americanos, Eso es como más o menos la relación americana Estados Unidos y Puerto Rico. no, porque pero Puerto Rico sí tiene pasaporte americano. no, Puerto Rico, sí, Puerto Rico tiene pasaporte americano, pero es como que si los americanos le dieran a Puerto Rico un pasaporte donde fuera americano, pero que dijera Puerto Rico, que ellos no hacen esa distinción, ¿no? Pero es como que se hicieran la distinción. Una vez que en 1948, ¿ok? Deciden formar el Estado de Israel. Y sí son todos los países miembros de la, creo que es de la ONU, deciden formar el Estado de Israel. Y lo forman, y ahí sí lo reconoce todo el mundo como Estado de Israel. Palestina queda dentro del Estado de Israel. Porque ellos siempre fueron una población que fue primero parte del Imperio Otomán, por eso di toda esa explicación, después fueron parte de la administración de Gran Bretaña y ahora después quedan dentro una parte que es mentira. Me estoy equivocando, porque ellos ni siquiera al principio quedan dentro de la administración de Israel, porque la Franja de Gaza le pertenecía a Egipto, o sea que los palestinos que estaban en ese territorio les pertenecían a Egipto.
eran palestinos de Egipto. Y la parte que estaba en Cisjordania, que por eso se sigue llamando Cisjordania, era de Jordania. O sea, que esos eran palestinos de Jordania. ¿Qué pasa? Cuando entra en el conflicto que ataca Irak, Siria, Jordania y Egipto, atacan a Israel en 1949. Eso todo es bien reciente. Atacan porque no estaban de acuerdo con el recién formado Estado de Israel, y después de las guerras que tienen, que tuvieron una guerra como de 7 días, las tropas israelíes avanzan y toman todo ese terreno, y tomaron mucho más. Ahora, ellos se quedaron como botín de guerra con la franja de Gaza, que era de Egipto. O sea, la ganaron. Pero lo ganaron, claro que lo ganaron. Entonces, esos mismos palestinos que antes eran de Egipto, ahora son palestinos, pero estos se quedaron con eso como un botín de guerra y se quedaron en el lado de Israel porque Israel se expandió. Igual pasa con la parte de Cisjordania. Era de Jordania, pero ellos se la agarraron porque, bueno, ellos consideraron que era un peligro y había que extender la frontera. Lo mismo que hace Rusia con Ucrania. Tú cada vez que te me acercas más, yo necesito extender la frontera más lejos, pues necesito que estés más lejos de Moscú. Esa es la verdad, porque yo te considero a ti el enemigo. Entonces yo me voy a agarrar todo este pedazo de Ucrania. Lo mismo hicieron Israel cuando tuvieron los conflictos con las guerras. Eso es lo que te debe decir, que realmente Palestina es lamentable lo que está pasando, pero nunca ha tenido un título legítimo que uno pueda decir si esta tierra te pertenece, porque es que no, ni lo tenía antes, ni lo ganó después. Correcto. O sea, Palestina no le queda, que es lo que Palestina no le queda de otra de fajarse por su terreno. Tú puedes estar más o menos de acuerdo con la guerra, Pero te pero van a decir que es asimétrica la guerra. Pero no sí, pero a importa. ver, eso ya es otro punto, ¿entiendes? Claro. O sea, uno puede estar más o menos de acuerdo con la guerra, pero a Palestina realmente no le queda. Si Palestina realmente quiere volverse un país, Palestina no tiene otra vía que fajarse por esa tierra. Aunque sea asimétrica o no, ya eso es otra cosa. Ellos tienen que buscarse quien los apoye, o sea, eh, a veces en la vida, ya desde, yo sé que es macro y yo sé que puede ser como que simple hablar, ¿no? Pero a veces en la vida a uno le toca saber si puedes echar la pelea o no. Hay peleas que aunque tú tengas la razón, no la puedes echar y lo vemos constantemente en la vida cotidiana. Pasa, por lo menos yo lo veía constantemente en los asuntos civiles, donde habían personas en que tenían derecho, otro venía, que quizás tenía más recursos, le robaba un pedazo de la tierra que no era de él, que le pertenecía, le robaban o sea, específicamente pasaba mucho con la cerca. Los terrenos estaban baldíos, Los linderos se los agarraban. linderos, Claro. la gente venía, alguien con muchos recursos venía y en una noche te cerraban todo el lindero, te hacían la cerca, tú te levantabas por la mañana y tú sabías que eso era tuyo. Tú sabías que siempre fue tuyo. Pero imagínate, tenías el título de la propiedad a nombre del tatarabuelo, porque eres una familia que nunca has tenido los recursos para poder pasar de herencia a herencia. Hemos de conseguir un micrófono que sea así, porque está difícil. Y entonces al final le costaba mucho trabajo contratar a un abogado o hacer cualquier cosa para poder defender el terreno que en un final sí es, o sea, si lo hubiese demostrado, sí eran de ellos. Entonces, pudieras uno darse cuenta, me trabé, que es injusto. Yo no estoy segura si aquí se puede hacer así, No sé. pero está hecho. Pregúntale al técnico de audio y al Que, ingeniero. que es Sí. injusto, pero la vida es así. O sea, la ley de la vida es así. Yo estoy de acuerdo contigo. Ojo, una vez más. Estamos hablando huevonada, estamos dando nuestra opinión de lo que vemos en las noticias. Aquí nadie es historiador, aquí nadie ha estado metido muy cerca en ninguno de esos conflictos. Es una humilde opinión de cada uno de nosotros. La opinión de nosotros a veces puede ser chocante, pero es nuestra opinión. Y en la era y el mundo que estamos viviendo, donde se predica la tolerancia, pues bueno, esta es nuestra opinión hablando huevonada, ¿no? Sí. Y es así, pero yo estoy de acuerdo contigo y de hecho yo lo que sí estoy en contra es de que frenen al que está ganando. Independientemente, yo estoy en contra de que le digan ahora a Israel y Estados Unidos le diga que no le va a vender más armas y que el mundo entero esté tratando de frenar a Israel para que acabe con Hamas y haga los proyectos de guerra con los objetivos que tienen.
y que lo lleven hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Una vez que tú entraste en un conflicto, ¿ok? El que gane, ganó. Si fuera al revés, yo no estoy diciendo que es que yo estoy con Israel, pero Israel es el que está ganando y él tiene que cumplir con sus objetivos. Cuando Hamas, que yo lo considero una organización terrorista, ¿ok? Y no estoy de acuerdo con Hamas, ¿no? Pero si Hamas estuviera tragándose ahora mismo a Israel y lo frenan, tampoco estaría de acuerdo. Porque es lo que estamos hablando. Si ellos están tomando Israel y ellos así logran ganar su Estado palestino, como en la época de las liberaciones de las colonias, ¿no? Como lo hizo Washington, como lo hizo Bolívar, que peleaban contra los imperialistas y lograron hacer las naciones libres, es lo mismo. Si ellos quieren tomarse ese territorio y lo ganan, lo ganan. Pero quien está ganando son los israelitas. Entonces el mundo entero no puede venir ahora a decirle, tú tienes que parar, no, tú puedes meter la mano hasta acá. Porque en la Segunda Guerra Mundial, cuando Rusia y los países Sí, aliados lo que pasa es que entraron ahí a tampoco Alemania, puedo estar de acuerdo contigo por pero es que varias es así, razones. No, no es así, porque ¿cómo es? si estamos partiendo de que cada quien vela por sus intereses y ya sabemos que no hay guerra ni hay nada que mueva al mundo que signifique invertir dinero y tú sabes y recursos sin que haya un trasfondo atrás. Entonces tú, como mismo no le puedes decir a Israel que te traes a Gaza o no le puedes decir a los palestinos que se defiendan como puedan si quieren su terreno, tampoco le puedes decir a Estados Unidos que vele por sus intereses y a Estados Unidos sí le interesa que Israel no se trague a Palestina. ¿Por qué? No sé, porque yo no soy del gobierno, pero que sí le interesa, pero porque puede ser por lo mismo que le ha interesado desde siempre, por lo mismo que no le interesa, porque al final es una manera de tener control, no sé. No sé. Yo lo que sí sé es que cuando supuestamente Ucrania venía, y ahí nos fuimos otra vez a Europa, ¿no? Cuando Ucrania venía con la supuesta contraofensiva, con todo el equipo que le había dado los miembros de la OTAN y se iban a tragar a Rusia e iban a arrodillar a Putin en Moscú, lo decían DW en español, que es DW in English, que es el canal de noticias alemana, lo decía Francia 24, en inglés France 24, ¿ok? Todos esos canales, cuando tú ponías las noticias internacionales, decían que la contraofensiva ucraniana iba a arrodillar a Putin, iban a llegar a Moscú y estacionar los tanques, ¿ok? Nunca pasó. Todos esos tanques y toda la mierda que le mandaron lo tienen los rusos ahí en una avenida y lo tienen como museo para que te tomes selfie con las banderitas de cada país de fabricación. Ahora, nadie decía nada y todo el mundo estaba a favor de que llegaran la contraofensiva ucraniana hasta Moscú y supuestamente arrodillaran a Putin y tomaran la Plaza Roja. Pero tú sabes el gentío, siempre hay una tendencia de apoyar al más débil. claro, pero tú sabes el gentío que Con o había, sin pero tú razón. sabes el gentío que había que matar desde Claro, pero es Ucrania, esa, pero Ucrania hasta Moscú. pero lo Pero que pasa es eso. a los niños rusos no les importa a nadie, ¿no? Porque como son blancos y de ojos azules, no les importa a No, nadie. porque los otros también son blancos o azul, ¿Quiénes? los ucranianos. No, yo te digo porque las noticias ahora lo que te ponen son a todos los que son colorcitos así medio marroncito, colorcito bolsa de papel en Palestina. No, pero lo que pasa es eso, al final siempre es más fácil apoyar al débil, o sea, como que luce bien. O sea, siempre luce bien cuando tú estás apoyando al débil aunque no tenga la razón. Bueno, Es muy difícil pararse a decir no estoy en contra y te voy a masacrar. Yo sí creo que, o sea, uno puede tener dos posiciones. Yo creo que conflictos como los que están sucediendo desde Rusia y Ucrania, la verdad es que los veo hasta más justificados. Y lo que me pasa también es que yo creo que el de Ucrania, o sea, el conflicto de Rusia y Ucrania para mí es culpa únicamente del presidente de Ucrania, que es quien no le importó en lo es más un mínimo títere, su pueblo. no le importa su pueblo. O sea, él tenía que saber, porque puedo decirte lo mismo. Uno sabe qué peleas uno puede echar. Pero es el dinero. Y él tenía que suponer que esa pelea no la podía, esa pelea era de león a mono en mono amarrado, que no la iba a poder hacer, que le podía costar la vida a la gente de su pueblo. Y a veces hay cosas que no es que uno se ponga en cuatro patas o que te metan el dedo, pero hay cosas que tú tienes que suponer que es mejor quedar bien. Es como los hijos, vaya, para que me entiendan. A veces hay situaciones en las que yo estoy con mis hijas
que yo sé que prefiero ceder un poco a decirles que no, cuando a la larga voy a terminar diciendo que sí. Pero si yo digo, No, pero ahora sí me confundió. Y eso que ella dijo para que me entiendan. no sé por qué te confundiste. Los que tienen hijos me van a entender Ok. perfectamente. O sea, Yo tengo hijos. El ingeniero de audio y sonido es mi hijo. bueno, pero parece que ya no te acuerdas cuando era chiquito y le podías decir que no, que sí. Ya ahora no le puedes decir nada, han pasado muchos años. No. Ya. No, pero yo le sigo diciendo que no, que sí. Sí, pero se Ahora limpia de el culo grande. ahora con lo que tú le dices, ¿entiendes? Sí. Entonces, a ver, cuando uno va a regañar a un muchacho, que tú lo vas a regañar, hay peleas que tú no echas. Si tú sabes que a la larga él te va a insistir y que tú vas a terminar cediendo, es preferible decirle que sí desde el principio o manipularlo de manera tal en que tú llegues a un punto intermedio en que les convenga a los dos sin que él note que te manipuló y mucho menos, o sea, o para mi caso peor, que él note que se te montó encima. Porque entonces cuando tú le dices que no a algo, y al final, por su insistencia, por lo que sea, tú terminas diciendo que sí, el muchacho lo que almacena en su cabeza es que sí se te puede montar encima. Entonces tú tienes que tener la Ya entiendo. perspicacia, Pero lo que pasa es que es geopolítica. sí, O pero sea, que el presidente de Ucrania tiene que que tener está... la perspicacia de No, darse cuenta. espérate. Lo que pasa es esto, es geopolítica, todo es manipulado. Entonces, el presidente de Ucrania que estaba antes de Zelensky, ¿ok? Era prorruso y no había ningún problema. Pero como es geopolítica y ellos quieren avanzar hacia Moscú, ¿ok? No, me imagino que es por una situación geográfica que es conveniente porque tienen el mar Báltico, porque tienen, no sé, en realidad no sé, por los granos, que ahí es la mayor producción de granos, por el petróleo que tiene Rusia, por cuestiones Por las razones que ideológicas, sean, ellos quieren sí, no avanzar. importa, ellos quieren avanzar. ¿Qué Ellos pasa? sabrán sus intereses. Ellos llaman a elecciones, manejan los medios de comunicación, sacan todo, porque ninguno es un santo en Ucrania, ¿no? Es bien corrupto, sacan todos lo- las actos de corrupciones y se encargan de desacreditar al presidente que estaba como presidente actual y de paso que era medio tirano y lo pintan como un tirano y agarran a este cómico, porque Zelensky era un cómico, lo montan en la plataforma política, ok, lo ponen como presidente y obviamente desde el principio antes de que fuera hasta candidato, pero que ya lo tenían todo estipulado y hablado con él, que son las élites internacionales, que son los que gobiernan el mundo, desde el principio ya él sabía cuál era su función. Su función era Destruir su país. decir, no, su función era anexar Ucrania a la OTAN. Ese es el objetivo. Expandirse militarmente Pero entonces no hacia puedes el llorar este. después. Claro que no O puedes sea, llorar, pero esa era su... cuando uno va a una pelea, va con dos jabas, la de perder o la de ganar. Si Java es esa era tu, bolsa para los que no son cubanos. bueno, La traducción. con dos bolsas, la de perder o la de ganar. Sí, entonces esa era su función. Y él confió y creyó los cuentos que le pudieron haber hecho de cómo lo iban a apoyar y cómo iba a lograr sus objetivos. Y por el camino no resultó, entonces simplemente no puedes llorar. Sí, no, pero es que todavía no están llorando. Lo que pasa es la Sí, sí opinión están pública. llorando. Es la opinión pública y la prensa, pues, pero bueno, mi hermano, que sí, ese sí sabe mucho de todo lo que estamos hablando. Una vez me dijo que cuando hay un conflicto, la única verdadera baja es la verdad. La verdad es la que no la La sabe que nadie nadie. sabe. Nadie sabe cuál es la verdad. Sí se sabe que uno está perdiendo, sí se sabe que otro está ganando, guardan silencio cuando está ganando el enemigo. Es la propaganda y es la verdad la que desaparece. Bueno, y por lo que volvemos a retomar el tema de Rusia, para que no se quede en el aire la idea, o sea, con relación a Palestina e Israel, lo que estaba tratando de decirte es que en mi criterio personal, o sea, obviamente yo sí no soy pro guerra ni nada de eso, o sea, yo no creo que parte de la civilización es precisamente, o sea, y lo veo como un avance en el ser humano, que sepamos resolver las cosas sin tener que llegar a la guerra. Yo sé que tú puedes decir que, no sé, lo que puedas pensar, que tengo pajaritos en la cabeza como cualquier mujer, pero sí abogo por eso. Y entonces, sobre esa base, aunque entiendo las razones que ambos países pudieran tener, o sea, entiendo incluso a los palestinos, yo no estoy ni pensando en los medios, o sea, que ellos utilicen los medios que ellos quieran para obtener su propósito. Sí creo que si la opinión mundial, o sea, o si hay fuerzas superiores como las hay,
que puedan evitar la guerra y que vayan a intervenir para socavar a uno y no permitir las masacres que están habiendo, o sea, yo sí considero que lo pueden hacer. Israel, lamentablemente, o sea, aunque tengan razón o no tengan razón, sí hay que entonces, de alguna manera, aguantarlo, ¿no? Que no, evitar que siga haciendo la guerra. Bueno, te voy a decir dos cosas antes de cerrar. Una, la civilización se ha hecho con guerra. Los avances que tenemos de civilización han sido todo a través de conquista e intercambio. Pero ya los tenemos. Ya los tenemos, pero bueno, esa es la forma como es. Y siempre gana uno y pierde otro. Dos, como te dije, yo no estoy en contra, yo nunca voy a estar a favor de la guerra, pero una vez que hay una guerra estoy a favor de que gane el que gane y el que tenga más aliados, bueno, ese es el que ganó, el más fuerte es el que gana. Pero una pregunta que sí la dejo para la reflexión, ¿no? Hoy salen en Estados Unidos y en el mundo entero a defender la causa palestina. Pero yo lo único que no veo es que ningún país, ni siquiera los países vecinos o los países árabes, incluyéndolos a ellos que son musulmanes, que los países árabes son fundamentalmente musulmanes, yo no veo a ninguno de ellos tomando a los palestinos como refugiados. No los quieren, específicamente a los de la Franja de Gaza. Por algo es. Porque hay una diferencia entre los palestinos que están en la Franja de Gaza y los palestinos que están en Cisjordania. Hay una diferencia grande en la forma como los tratan. Es verdad que Israel los trata a los dos como ciudadanos de segunda clase, pero los que están en la Franja de Gaza prácticamente están presos. Los que están en Cisjordania no, aunque sean tratados como ciudadanos de segunda clase. Los que están en Cisjordania pueden entrar y salir. ¿Okay? No son muy bien vistos en ningún lado, pero pueden entrar y salir. Los que están en la Franja de Gaza no los quieren. ¿Y tú crees que no los quieran porque exactamente? No los quieren por algo. Yo no sé por qué es que no los No, quieren, porque pero cuando no el los río quieren por suena, algo. piedras trae. Ah, bueno. Entonces, yo no quiero que hagan un genocidio en Palestina, pero que gane el que tenga más fuerza. Y con el que gane, que tenga más fuerza, que escriba la historia. Y la historia es la que yo me voy a leer. Yo los dejo hablando huevonada. Buenas noches. Ojalá que se nos recupere nuestra amiga del culo roto. Y nada, hasta la semana que viene.